Hola, bienvenidos. Soy Patricio Carrasco, ayudante SAI. En esta ayudantía repasaremos la química del estado sólido y materiales modernos, tema contenido en el ramo de química para ingeniería. En este video vamos a calcular volumen, densidad e índice de Miller de las estructuras cristalinas. Antes de comenzar, es importante recordar que existen dos tipos de sólidos, amorfos y cristalinos, cuya principal diferencia corresponde a la disposición de átomos o moléculas o iones que lo componen. Los sólidos amorfos, al no poseer una estructura ordenada a nivel de partícula, carecen de formas y caras definidas, caso contrario a los sólidos cristalinos, los que suelen tener superficies planas o caras que forman ángulos definidos entre sí. Este orden característico de los sólidos cristalinos nos permite tener una imagen de todo el cristal examinando solo una pequeña parte de él. Esta pequeña parte corresponde a la unidad repetitiva del sólido cristalino denominado celda unitaria. Todos los compuestos cristalinos se pueden describir en términos de 7 tipos básicos de celda unitaria. La más sencilla es esta celda unitaria cúbica, en la que todas las caras tienen misma longitud y todos los ángulos son de 90 grados. Si las partículas están solo en las esquinas, describimos la celda unitaria como cúbica simple. Si también hay una partícula en el centro de la celda unitaria, la celda es cúbica centrada en el cuerpo. Cuando la celda tiene partículas en el centro de cada cara, además de las esquinas, es cúbica centrada en las caras. Al estar distribuidos en distintos sitios de la celda unitaria, el número de átomos varía tomando distintas fracciones de la celda. Si se encuentra en el centro, corresponde a un átomo. En una cara a medio átomo, en las aristas a un cuarto de átomo y en el vértice a un octavo. Teniendo esto claro, vamos ahora con los ejercicios. En el siguiente ejercicio se nos pide determinar el volumen de la celda en función al parámetro de red de las siguientes estructuras cristalinas. En primer lugar, una cúbica simple. Para comenzar, es importante recordar que una celda cristalina corresponde en este caso a un cubo, por lo tanto su volumen será igual a la arista al cubo. Esta arista, o parámetro de red, será necesaria relacionarla con el radio atómico correspondiente para cálculos posteriores. En este caso, la arista corresponderá a 2 veces el radio de los átomos. Por lo tanto, A será igual a 2R y el volumen será 2R al cubo. En este caso, en una celda FCC, nos damos cuenta que la arista ya no corresponde a 2 veces R debido a que existe un espacio intermedio. Por lo tanto, lo que haremos será trazar un triángulo en la cara del cubo, el que, mediante Pitágoras, relacionaremos su arista con el radio de los átomos. Entonces, los catetos corresponderán a la arista del cubo, mientras que la hipotenusa corresponderá a R, 2R y R, lo que nos quedaría 4R al cuadrado será igual a A al cuadrado más A al cuadrado. Si resolvemos esta ecuación, nos queda. Por lo tanto, la arista será igual a 4R partido en raíz de 2. Y entonces el volumen será 4R partido en raíz de 2 al cubo. En el caso de una celda BCC, también nos damos cuenta que existe un espacio intermedio, por lo tanto la arista ya no corresponde a 2R. Lo que haremos en este caso será trazar un triángulo que atraviese este cubo, baje por una arista y atraviese la base del cubo. Por ende, el primer cateto de este cubo corresponderá a A. Para determinar el segundo cateto, lo que haremos será fijarnos en la base de este cubo. Si dibujamos la base, nos damos cuenta que en este caso, este cateto corresponde a la hipotenusa de la base. Por lo tanto, mediante Pitágoras,
podremos obtener el valor de la hipotenusa, quedando que la hipotenusa será igual a raíz de 2a al cuadrado. Por lo tanto, la hipotenusa tendrá un valor de raíz de 2 por a. Entonces, el segundo cateto será raíz de 2 por a. Para determinar la hipotenusa en este caso, nos damos cuenta que al atravesar todo el cuadrado, nos queda que es r, 2r y r. Por lo tanto, si resolvemos mediante Pitágoras, nos queda que la hipotenusa será igual a 4r al cuadrado, un cateto será igual a al cuadrado y el segundo cateto será igual a raíz de 2 por a al cuadrado. Si resolvemos esto, nos queda la arista en este caso tendrá un valor de a igual a 4r partido en raíz de 3. Por lo tanto, el volumen será igual a 4r partido en raíz de 3 y todo esto elevado al cubo. En el siguiente ejercicio se nos pide calcular la densidad del molibdeno si este tiene una estructura cristalina BCC, un radio atómico de 0,1373 nanómetros y un peso atómico de 95,94 gramos mol. Para comenzar, es importante recordar la fórmula de densidad, la cual corresponde al número de átomos que hay en la celda por el peso atómico dividido en el volumen de la celda por el número de Avogadro. Para determinar el número de átomos en una celda BCC, debemos recordar que esta posee un átomo en el centro y que además posee un octavo de átomos por cada vértice. Por lo tanto, también posee un átomo en total considerando todos los vértices. Por lo tanto, el número de átomos en esta celda será de 2. Entonces la fórmula nos queda 2 átomos por el peso atómico, que es 95,94 gramos partido en mol, dividido en el volumen de la celda BCC. Si recordamos en videos anteriores, el volumen de la celda BCC corresponderá al volumen de un cubo, el cual es la arista al cubo, y en este caso la arista, al relacionarla con el radio, nos queda que es 4r partido en raíz de 3, por lo tanto el volumen es 4r partido en raíz de 3 al cubo. Entonces, es importante recordar que la densidad se mide en gramos partido en centímetros cúbicos, pero el radio lo tenemos en unidad de nanómetros, por lo tanto hacemos la conversión correspondiente. Quedándonos así que el radio atómico será 1,13363 por 10 a la menos 8 centímetros. Por ende, el volumen nos queda 4 por 1,363 por 10 a la menos 8 partido en raíz de 3 al cubo. Si resolvemos esto, nos queda que el volumen será igual a 3,119 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Por lo tanto, en la fórmula nos queda 3,119 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos por el número de Avogadro, que corresponde a 6,022 por 10 a la 23, y si resolvemos nos queda que la densidad es un valor de 10,22 gramos partido en centímetro cúbico. En el siguiente ejercicio, un metal con estructura cúbica tiene una densidad de 1,892 gramos partido en centímetro cúbico, un peso atómico 132,91 gramos mol y un parámetro de red de 6,13 por 10 a la menos 8 centímetros. Determine la estructura cristalina del metal.
Para comenzar, recordaremos la fórmula de densidad, la cual corresponde al número de átomos por el peso atómico dividido en el volumen de la celda por el número de Avogadro. En este caso, nuestra incógnita será el número de átomos, que ya veremos el porqué. Por lo tanto, reemplazamos y nos queda 1,892 gramos partido en centímetro cúbico igual a X por el peso atómico, que corresponde a 132,91 gramos partido en mol, dividido en el volumen de la celda, que será el parámetro de red al cubo, por lo tanto 6,13 por 10 a la menos 8 centímetros al cubo, por el número de Avogadro, que corresponde a 6,022 por 10 a la 23 átomos partido en mol. Si despejamos X, nos queda por lo tanto que el número de átomos será igual a 1,975, lo que es aproximadamente 2 átomos. Por otro lado, recordemos entonces que una celda BCC es una estructura cúbica que posee un átomo en el centro y un octavo de átomos por cada uno de sus vértices. Por lo tanto, si recordamos cuántos átomos tiene una celda BCC, nos damos cuenta que esta tiene un átomo en el centro y un octavo de átomos por cada vértice, lo que nos da un átomo en total en todos sus vértices. Por lo tanto, si sumamos, nos queda que esta celda tiene 2 átomos, al igual que el valor calculado. Por lo tanto, corresponde a una estructura BCC. En el siguiente ejercicio se nos pide determinar los índices de Miller correspondientes a las direcciones de la celda cúbica que aparecen en la figura. Para ello debemos recordar que para determinar las direcciones de una celda debemos determinar las coordenadas finales y restarle las coordenadas iniciales. Por lo tanto, si vemos el primer ejemplo, en la dirección A tendremos que nuestras coordenadas finales desde el punto de referencia serán 0, 0, 1, debido a que solo se desplazó en el eje Z, mientras que las de origen será 1, 0, 0, debido a que solo se desplazó en el eje X. Si restamos nos queda menos 1, 0, 1. Pero debemos recordar que no deben existir números negativos, por lo tanto nos queda 1, 0, 1. Para el caso B, sus coordenadas finales corresponderán a 1, debido a que se desplazó en el eje X, 0 y 1, debido a que se desplazó en el eje Z, mientras que las coordenadas iniciales corresponderán a, en el eje X nos podemos dar cuenta que se desplazó 1 medio, 1, 0, lo que nos da un valor de menos 1 partido en 2, menos 1, 1. Como sabemos, no nos pueden quedar fracciones, por lo tanto amplificamos todo esto por 2, lo que nos dará un resultado de 1, 2, 1. Recordemos que debemos eliminar los negativos. En el caso C y último, tendremos que las coordenadas finales corresponderán a 1, 0, 0, mientras que las coordenadas iniciales serán 0, 3 partido en 4, que fue lo que se desplazó en el eje Y, 1. Si resolvemos esto, nos queda 1, menos 3 cuartos, menos 1. Amplificamos nuevamente debido a que tenemos fracciones. 1, menos 3 cuartos, menos 1.
Lo que nos queda entonces 4,3,4. En el siguiente ejercicio, el paladio posee una estructura cristalina FCC con un parámetro de red de 3,89 por 10 a la menos 8 centímetros y nos piden calcular la densidad del plano 1,1,1. Si recordamos la fórmula de densidad planar, esta corresponde al número de átomos en el plano dividido en el área del plano. Si recordamos nuestra estructura cristalina FCC, esta corresponde a un cubo, la cual tiene átomos en cada uno de sus vértices y átomos en cada una de sus caras. Si trazamos entonces el plano 1,1,1, podemos darnos cuenta que este es un triángulo que atraviesa cada una de las caras de esta celda. Y si lo miramos detenidamente, nos damos cuenta que tiene entonces átomos en cada uno de sus vértices, los cuales tendrán el valor de 1/6 de la circunferencia. Y también tiene átomos en cada uno de sus lados, los cuales tendrán el valor de 1/2 de la circunferencia. Si sumamos entonces todas estas fracciones, nos queda que en total el número de átomos en el plano será igual a 2. Entonces, si reemplazamos la fórmula, nos queda igual a 2 partido en el área del plano. Para determinar el área del plano, deberemos determinar el área de un triángulo. Entonces, si nos fijamos en este triángulo, debemos determinar cada uno de sus lados, los cuales podemos determinar a partir de Pitágoras, viendo cada una de las caras por donde atraviesa este triángulo. Lo que nos queda entonces, que el lado de este triángulo será igual a la hipotenusa, dándonos entonces un valor de 2a al cuadrado igual a h al cuadrado. Aplicamos raíz y nos queda que la hipotenusa será raíz de 2 por a. Por lo tanto, cada uno de estos lados será raíz de 2 por a. Entonces, para determinar el área de un triángulo, esta será igual a 1/2 de la base por la altura. Por lo tanto, el área de un triángulo será igual a 1/2 por raíz de 2 por a por la altura, la cual también determinaremos mediante Pitágoras, debido a que tendremos que el valor de la altura será igual a uno de los catetos, teniendo entonces así que el valor de la altura corresponderá a raíz de 3/2 por a. Entonces, si reemplazamos, nos queda raíz de 3/2 por a. Y si resolvemos esto, nos da un valor entonces del área de raíz de 3 dividido en 2 por el área al cuadrado. Entonces, si reemplazamos, raíz de 3/2 por el área o el parámetro de red, 3,89 por 10 a la menos 8 centímetros, todo esto elevado al cuadrado, dándonos entonces un valor de 1,53 por 10 a la 15 átomos
partido en centímetros cuadrados. Espero que estos ejercicios les hayan sido de utilidad. Gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.